Y bueno, y ahora sí, rápidamente nos vamos a recibir con mucho gusto, como siempre, agradeciéndole la deferencia que siempre tuvo y tiene con nosotros nuestro invitado, con el cual vamos a hablar, lo vamos a escuchar más que hablar, sobre qué pasa con este tema de esta situación económica, financiera que vive el país. Él es nuestro consultor económico de cabecera, doctor en economía y también precandidato a diputado nacional. Pero primero vamos a hablar, le vamos a consultar, como siempre lo hacemos, qué pasa con este tema. Acuerdo con el fondo, parecía que las cosas iban a respirar por lo menos un poquito, sin embargo hay un montón de incertidumbre. El dólar libre o blue en Salta, me decían hace rato, acá en la City salteña, se vende a 560 pesos. ¿Qué va a pasar? Para eso lo tenemos a él, para que nos cuente. Estoy hablando de mi querido amigo, el economista, doctor en economía, Julio Moreno. Julito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, un gusto por supuesto poder comunicarme contigo y con toda tu audiencia. Todo muy bien, por suerte. Gracias, bueno, nos alegramos mucho, nos alegramos, Julito. Bueno, gracias, como siempre, vos siempre dispuesto a charlar con nosotros. Bueno, arranquemos por ahí, después no voy a dejar de hablar con vos de esto que se conoció. Nosotros ya nos había dado la primicia acá en 7 PM hace 2 semanas atrás, cuando hablamos con Alfredo Olmedo, que nos había adelantado que él iba a dolarizar la campaña política de lo que es el espacio de Milei, ahora Patria y Milei junto con ustedes acá en Salta. Y ayer lo dio a conocer a nivel nacional y hoy el país está hablando de eso. Así que de eso hablemos luego. Te propongo que arranquemos con esto que decía. ¿Cómo está el tema este? Parecía que este anuncio de Massa, de algunas medidas, el principio de acuerdo con el FMI iba a tranquilizar un poco la cosa, pero parecería que no, porque en la City porteña el dólar cerró a 552 y me acaban de decir, Julito, que cuando venía el programa que en la City salteña se lo vende a 560 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos esperar? Bueno, es mucho lo que has tocado los temas, sí, señor. Daniel. Como siempre te complico, como siempre. Para eso te llamo. No me complicás. Lo que pasa es que vamos a tratar de ponernos un poquito de orden. Sí, señor. Le decís de que, ¿por qué el dólar se fue a 550? Bueno, obviamente, hay muchas cosas que hacen que el dólar suba. Obviamente, te podría decir que ahora subió mucho, justamente por no te voy a decir el rechazo, sino la incertidumbre que hay con respecto a las medidas económicas que anunció el ministro de Economía y bueno, precandidato a presidente. La anunció obviamente como ministro de Economía. Las medidas sí las vamos a analizar dentro de poco, que bueno, obviamente muchos les decimos que es una devaluación encubierta y demás, pero ha generado un cierto clima de incertidumbre y que eso le tenés que sumar. Ese sería uno de los temas. Otro de los temas que no hay reservas en el Banco Central, entonces quiere decir que no van a haber dólares. Y el otro tema también que es importante es que el dólar venía atrasado con respecto a la inflación. O sea, te podría decir un poco estos tres, digamos, causales, pero esta subida brusca que ha tenido es una consecuencia, obviamente, de, digamos, cubrirse o la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Vos fíjate que subió el dólar blue, los otros dólares financieros medianamente se mantienen en un piso que no subió tanto ni acusó tanto la suba de lo que hizo el dólar blue. Pero bueno, digamos que fue consecuencia de la misma incertidumbre y la falta de dólares. Y sí, puede ser posible que pueda haber un retroceso, pero no muchos puntos menos que pueda haber, justamente porque el mercado no tomó bien esas medidas. Así que eso podría ser para poder explicar o poder entender por qué subió el dólar blue. Y bueno, y yo en Salta también le pregunté a estas personas, a los arbolitos, amigos que tengo, y me dijeron que sí, el Salta está más caro porque no hay dólares, directamente no hay dólares. Ya no hay dólares. No hay dólares. Entonces,
justamente es porque, o sea, dólar billete me estoy hablando, sí, ¿no? Sí, entonces, claro. Esta gente, obviamente aumenta más caro el poco existencia o pocos billetes que pueda haber. Así que eso podríamos llegar a entender de por qué el dólar blue en este caso subió. Y después, bueno, sí, no sé si querés que toquemos el tema de las medidas. Sí, claro, esa es la idea, que vos le expliques, fiel a tu estilo, Julito, con tu lenguaje coloquial, el lenguaje del ciudadano de a pie, en qué consisten estas nuevas medidas, porque aparentemente, y para eso te tenemos a vos para preguntarte, no habrían producido el efecto que el ministro y el gobierno pensaban que iba a tener. Bueno, mira, Daniel, para que tengamos una idea, cuando uno compra un dólar, lo asimilemos, o por lo menos nos pensamos que podemos comprar un kilo de papa, un kilo de fideo, un kilo de carne, ¿no es cierto? Ahora necesitamos 520, que era antes de las medidas, 520 pesos para comprar ese kilo de carne. Te doy un ejemplo. Ahora no vamos a necesitar 520, vamos a necesitar 552 pesos. Así es. ¿Eso qué significa? Que el valor de nuestra moneda está perdiendo con respecto al único producto que es el dólar, que el dólar sigue vigente y sigue con el mismo precio. El kilo de carne es lo mismo, un kilo de carne o un kilo de fideo es lo mismo. Bueno, acá si lo tomamos de esa forma, el hecho de necesitar más cantidad de dinero para comprar la misma cantidad de bienes, eso es una devaluación. Hasta ahí estamos, y eso es un poco lo que le pidió el Fondo Monetario. Y dijo, bueno, muchachos, hagan una devaluación, no puede ser posible que tengan tan barato. Hay muchas quejas de países limítrofes, sin ir más lejos, de que vienen y compran todo. Exacto. Y no pueden trabajar con esos márgenes o con esos valores que están trabajando ustedes. Hasta ahí, eso es un poco para definir lo que es una devaluación. Ahora, analicemos las medidas que implementó Massa. Las medidas que implementó Massa es, en el caso de exportaciones, implementa un dólar agro. No es el dólar soja, es un dólar agro que, según dicen, que va a ser para favorecer las exportaciones de las economías regionales. Maíz, que es lo más importante en ese tema, que ahora lo vamos a analizar, las consecuencias que tiene el dólar agro. Eso, por de pronto, beneficiaría hasta el 30 de agosto, o sea, tiene plazo fijo, y eso es consecuencia de la gran necesidad de dólares que tiene el gobierno. ¿Y por qué te digo la gran necesidad de dólares? Bueno, a fin de mes nos vencen, no sé si, 2.667 millones de dólares, y el 1 de agosto 812 millones de intereses. Así que, para que tengamos una idea, estamos hablando de 3.500, siendo números redondos, millones de dólares que el gobierno no los tiene, y el fondo tampoco nos va a dar, porque el fondo, con este famoso acuerdo, que es en inglés el Staff Level Agreement, ¿no es cierto?, recién se van a juntar el 27, o sea, sería 15 días más o menos desde que se firme este acuerdo, y bueno, obviamente entran en receso el Fondo Monetario y demás, así que te diría que después de las PASO, recién empezaríamos a hablar del dinero que nos va a entregar, o por lo menos nos va a ayudar el Fondo Monetario a pagar nuestros compromisos. Entonces, ¿de dónde va a sacar plata? Obviamente, ¿de dónde va a sacar dólares? La gran pregunta. Bueno, están los dólares chinos, o sea, los nuevos dólares chinos, los swap chinos, que obviamente están sirviendo, porque ahora China no solamente está financiando las importaciones de Argentina de China y los pagos a las empresas chinas que están haciendo trabajo en Argentina, sino también está actuando como agente financiero. O sea, eso sería, hasta ahí te podría decir que está bien, porque bueno, si no le prestan, vamos a tener que recurrir a cualquier otro tipo de figura financiera para poder pagar en tiempo y forma los vencimientos. Ahora, yo no sé, o por lo menos lo que dicen, de que este dólar agro va a ser 2.000 millones, eso es lo que dicen, pero acá hay un tema, obviamente van a faltar, por supuesto, hasta fin de mes va a faltar bastante dinero, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo sobre el correr de los días. Pero acá hay un tema, concretamente con el maíz, y eso es un poco las consecuencias de estas medidas, ¿no es cierto? El dólar maíz, hoy el dólar maíz, o el maíz en sí,
es el alimento de muchísimas de las producciones que nosotros tenemos, ¿no? De carne, especialmente, maíz para las gallinas, para los chanchos, bueno, etcétera. Entonces eso, al valer en vez de 320 o 300 o lo que fuere, vale 340, automáticamente genera un aumento en el precio. Y eso también se puede llegar a ver porque este ajuste va a ser inflacionario o es inflacionario, y obviamente la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Esto es una consecuencia directa de estas medidas del apoyo a las exportaciones. Ahora vamos a las importaciones. Sí. Bueno, resulta que las importaciones van a estar gravados por un impuesto país del 35% de todas las importaciones. Perdón. 25. Perdón, Julito, hagamos un paréntesis ahí porque yo quiero que le expliques bien clarito a la gente. Esto que estás hablando recién del tema de las importaciones. Quiere decir, supongamos que yo necesito, por una cuestión médica, una prótesis, por poner un ejemplo, y la tengo que traer de afuera. ¿Me van a cobrar un 35% para lo que yo tengo que importar? No, Daniel, primero es un 25%. 25%, pero, bueno. Se generaliza este tributo al 25%, bueno, para todos los servicios de importación, excepto fletes, que va a gravarse una alícuota del 7,5%, salud y educación, exento por el artículo 36 de la 27541, y el tema de combustible, lubricante y los bienes destinados a la generación de la canasta básica de alimentos. Esos no pagarán. Todas las demás importaciones pagan. O sea, si vos necesitas un remedio, prótesis o lo que fuere, no vas a pagar este famoso impuesto país, que es el 25, no es el 35. Está bien que lo aclare, porque a mí me lo dijeron, hay mucha preocupación en esto, entonces eso está exento de pagar este impuesto. No pagan lo que te acabo de decir: fletes, salud y educación, combustibles, lubricantes y los bienes destinados a la generación de energía y a la canasta básica de alimentos. Eso no pagan. Todo el resto, los suntuarios, todas las importaciones de insumos, también los suntuarios van a pagar un 30%, pero el resto van a pagar un 25%. Pero acá, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias concretas es que todos los productos que estén relacionados o tengan insumos importados van a aumentar un 25%, así de hecho. Claro. Más inflación. ¿Me explico? Sí. Más inflación, Daniel. No, correcto. Y acá el problema... Correcto, ¿no? Es clarito lo que decís. El problema no termina con la inflación, termina o empieza un proceso más amplio de recesión. ¿Qué quiere decir? Disminución de ventas, recesión. ¿Y por qué digo recesión? Porque la gente no le están aumentando los sueldos en las proporciones que están aumentando, en este caso, los insumos y demás. Entonces, la gente va a dejar de consumir. Ya hablamos en algún momento, Daniel, de que la gente ya cambió los hábitos, ya en vez de ir al cine, ve televisión, o en vez de salir a cenar, se junta con amigos en casa. O sea, cambió totalmente los hábitos. Bueno, ahora vamos a empezar a ver que, a pesar de que ya el INDEC ya nos habló de un 4,5% de recesión anual, ¿no? O sea, de mes de junio a junio del año pasado, un 4,5%, y obviamente vamos a empezar a ver. Esto no incluye, por ejemplo, el gasto de turismo, que sabemos todo lo bien que le está yendo, pero en la mayoría de los artículos o de las actividades van a sentir, y ya se están sintiendo, un proceso, un deterioro incluso en las importaciones, en las ventas. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, inflación, recesión, y algo más grave: muchas empresas van a tener que cerrar porque no van a vender, o muchas empresas van a tener que hacer los ajustes, y acá el ajuste se llama, mi amigo, dejar gente afuera. No, claro. Entonces, todas estas consecuencias son las malas políticas que las venimos haciendo, y el ministro está utilizando, lamentablemente, no está trabajando como ministro, está trabajando como candidato a presidente, claro. Y todas estas medidas las está haciendo para poder subsistir hasta las elecciones. Así que realmente te digo, las cosas que nos están pasando es bastante dura, cuando en definitiva tendremos que tener un solo dólar,
tendríamos que estar hablando de otras cosas y no de qué ajustes, qué nuevos impuestos, a pesar de los 140 impuestos, de los más de 140 impuestos, ahora tenemos más impuestos. El dólar turista, el dólar ahorro también aumentó. 11 dólares, Julio. Sí. Perdón, Julio, 11 dólares. Tenemos 11 tipos de dólar, de cotización de dólar, dólar blue, dólar turito, dólar mujer, dólar trans, 11. Dólar pochoclo, sí, dólar pochoclo, exacto. Dólar chupetín. Sí. 17 dólares tenemos, Daniel. 17 tipos 17, de dólares. no 11. Sí, 17 dólares. Perdón, tipo de dólares. Entonces, ¿cuál es la definición que le podemos dar desde la economía a estas medidas? Yo personalmente considero que es una parte de evaluación, o llamarle algunos otros dicen una devaluación encubierta. Y es justamente, hoy necesitas 500 pesos para comprar un kilo de carne y mañana con esta devaluación vas a necesitar 550 para comprar el mismo kilo de carne. No sé si fui claro. No, Daniel. muy clarito, y me parece fantástico esto que apuntas sobre el final de tu explicación, porque es lo que yo le adelantaba que íbamos a consultarte con el tema de la devaluación, porque si vos lo escuchás hoy a quienes están a favor de la continuidad de este gobierno, te dicen, ojo, porque si llegan los de Juntos por el Cambio el país explota, si llega Milei el país se va al diablo, ojo porque vienen a devaluar. Y yo le explicaba a la gente, no le explicaba, les recordaba y les decía, todos los días hay devaluación, todos los días, y si no, vea cuánto vale el billete que hoy a la mañana tiene en el bolsillo y cuánto vale cuando tiene de noche. Contale qué es esto de la mini devaluación, pero devaluación al fin que se viene dando desde hace tiempo con esta gestión de masa, Julio. No, la devaluación que se viene dando, estas mini devaluaciones, como vos le decís, son devaluaciones que van acompañando a la inflación. Eso obviamente no alcanza para acomodar los precios y acomodar los precios relativos. O sea, si tenemos un 7% de inflación en un mes, la devaluación va a ser, salvo excepciones, que el mes pasado fue un punto más de la inflación, que eso es lo que pide el fondo. Devalúen más cantidad, ellos están pidiendo una devaluación importante entre un 25 y un 30%, que es el aumento que se le está dando a las importaciones. O sea, por eso te digo que es una devaluación encubierta, y esa devaluación encubierta hace que los precios suban. Devaluar significa aumentar la pobreza, aumentar los precios, aumentar la desocupación, aumentar la economía informal. No se está trabajando con un plan, se están haciendo medidas de parche. Lamentablemente no tenemos un proyecto, no tenemos un proyecto de país, de la economía, de lo que quieren, quieren crecer. Y bueno, las inversiones tampoco van a venir cuando asuma el nuevo gobierno, si el nuevo gobierno le garantiza la estabilidad, la seguridad, o sea, todas las condiciones de un país normal que pueda llegar a invertir, salvo excepciones, ¿no? La minería, turismo, etcétera. Pero en general te estoy hablando, no cualquiera, no los 400.000 millones de dólares de argentinos solamente que están en los colchones o eventualmente en el exterior, tampoco van a venir. Entonces es muy grande el trabajo que tiene que hacer el nuevo gobierno, con promesas, que esto, que lo otro. Aquí no hay que ver qué pasa, cómo se hacen los ajustes, cuál es el menor costo para la población y, por supuesto, lograr una economía, digamos, normal, una economía para que se pueda vivir tranquilo y no con estos altibajos. Hoy fíjate vos, el dólar subió 25 pesos, por darte un número. Sí. Bueno, mañana van a estar todos los supermercados, van a estar todos los negocios remarcando. Claro. ¿Vos crees que esto va acompañando a los aumentos de sueldo? Obvio, gente que no, entonces van a empezar a vender menos, y que ya se está haciendo, ya se están notando síntomas de baja de ventas, disminución de consumo. Y bueno, eso es lo que está pasando, Daniel. Exacto. Como siempre, para cerrar este tema y luego te llevo al tema político, siempre te preguntamos lo mismo, porque es lo que a la gente le gusta escuchar parte tuya, porque le hablas con términos que son comprensibles desde esa ciencia tan complicada que es la economía, la financiera. Siempre le decía a la gente, yo
no tengo dólares, nunca vi un dólar, gano un sueldo en peso. ¿Cómo me defiendo frente a este panorama tan terrible que acabas de describir, Julio? Bueno, acá la gente dice, bueno, compro dólares porque me garantiza que mi moneda no va a perder valor, que es una de las condiciones que tiene la moneda. Y después, yo lo que sugiero es que ese dinero lo pongan en ladrillos, en bienes tangibles, en mercadería, no lo tengan en el bolsillo más de un día, dos, que paguen impuestos, servicios, etcétera, y si les sobra, bueno, van a comprar dólares, no sé a qué precio, pero sí, inviértanlo en bienes tangibles fundamentalmente. Así que eso es un poco la recomendación que yo hago, Daniel, sí, de que lamentablemente nuestra moneda no es una unidad de valor, así que necesitamos una moneda fuerte, Daniel, y no la tenemos en este momento. Lo peor que podés hacer es tener la guita en el bolsillo, en la cartera, pero de la dama, como dicen, los busquen los colectivos, o en la caja de ahorro. Hay que tenerlo, hay que invertir, comprar los alimentos fundamentalmente no perecederos, o como decir, ladrillo y todo lo que no se echa a perder, porque si la tengo en dinero, en el billete, y bueno, pierdo todos los días. Así es, y vos fíjate que el plazo fijo, que también era una opción, sí, hoy ya la cotización del dólar está por encima del plazo fijo, así que nada te garantiza que vas a seguir manteniendo el valor de tu moneda, salvo en este caso los bienes tangibles, ¿no? Que sería, vos fíjate que todo está subiendo y bueno, si las tenés en mercadería, en insumos, ladrillo, vas a ver que vas a tener protegida tu dinero. Bien. Siempre los consejos de el doctor Julio Moreno, el economista. Julio, te llevo de ese terreno al terreno político. La vez pasada charlamos acá en 7 PM, como lo hacemos habitualmente, vos sabés que nosotros hablamos con todo el mundo, hablamos con Alfredo Olmedo. Y Alfredo Olmedo nos dio una primicia acá en 7 PM que hoy se conoció a nivel nacional. En aquel momento, hace como 2 semanas, un poco más atrás, hablamos acá en el programa, y Alfredo nos adelantó y nos dijo: voy a dolarizar la campaña de Javier Milei en Salta. Y le preguntamos, y dije, a ver, ¿cómo es esto, Alfredo? A ver, adelantanos, decinos cómo es. Y entonces nos dio algunas explicaciones muy vagas, porque todavía no lo había hecho la presentación formal, pero lo adelantó acá en 7 PM de dolarizar la campaña de Javier Milei y de quiénes son sus candidatos, entre los que estás vos acá en Salta. Y finalmente ayer se lo conoció a nivel nacional, y está este tema de que Olmedo va a sortear todos los días $100 a todo lo que se inscriban para hacerlo a través de su QR. Hay que entrar a su portal y demás, a su cuenta de Facebook. Bueno, contanos cómo fue esto, porque de distintos medios hoy lo atacaron la figura de Olmedo, y Olmedo respondió con una respuesta para mí absolutamente contundente, Julio. Dijo él: yo puedo hacer eso y lo que se me dé la gana, porque lo que yo pongo es mi plata, son mis dólares y no los dólares del Estado. Contanos cómo está el tema. No, me parece perfecto. No te olvides que nosotros en nuestro espacio somos totalmente distintos, queremos hacer cosas distintas, y ya sabemos que fracasaron los gobiernos anteriores de los últimos 40 o 50 años, así que no les extrañe que sigamos haciendo cosas distintas, y después, bueno, obviamente cuando gane a Milei de presidente, nosotros lo acompañemos, van a seguir haciendo cosas distintas que van a beneficiar a la gente. Y después, bueno, el planteo es muy simple: en vez de gastar en cartelería, en cosas en pintadas, etcétera, que realmente la pagamos entre todos, porque es el oficialismo que está saliendo, la paga Alfredo Olmedo, que sale de su bolsillo y va a beneficio de determinados sectores o señores o señoras que quieren, o por lo menos apuestan a que competir para esos $100 diarios. Así que es algo distinto, es algo novedoso, y que te garantiza de que por lo menos la plata no se va a ir o se va a desperdiciar en cartelería, ni mucho menos, pero sí la plata va a llegar a la gente que realmente necesita. Así que yo lo veo perfecto, lo veo muy inteligente. Obviamente mucha gente te va a decir, bueno, pero eso entra por juegos de azar o no entra por juegos de azar. No, acá falta un requisito para hacer juegos de azar. Acá no hay un precio, acá hay una competencia, y bueno, ya estamos
pensando y haciendo de que tampoco es un juego de azar, es un sorteo extraordinario que también está regulado en la ley de juego, y ya estamos haciendo las presentaciones para que quede claro y que la oposición se quede tranquila, que ya estamos haciendo las presentaciones al ente regulador. Así que para tranquilidad de todos, esto va a ser un proyecto, va a ser un éxito, y a pesar de ser un éxito, van a seguir golpeando porque no se les cae ninguna idea, no se les cayó ninguna idea al gobierno. Ahora que son gobierno, creen que volviendo a ser reelectos van a cambiar la realidad. Ya tuvieron cuántos años la oportunidad de cambiar. Ahora resulta que con estas elecciones se les ocurre que va a cambiar todo, y no es así. Ya tuvieron la oportunidad. Estos gobiernos van a hacer más de lo mismo y no van a solucionar absolutamente nada. Se necesitan gente nueva, gente distinta, gente con otras ideas, y bueno, nosotros le estamos dando la pauta. Somos distintos, estamos generando otro tipo de seguridad para la gente, y por supuesto hoy hicimos una caminata por la peatonal. Me llamó la atención la cantidad de jóvenes que nos están siguiendo, la cantidad de jóvenes que nos preguntan de las propuestas y lo que pensamos hacer. Así que la verdad creo que vamos a andar muy bien. Acá en Salta vamos a hacer una muy buena elección, y la verdad el apoyo especialmente de la juventud, de las personas que están confiadas en que estos modelos ya han fracasado, que ni siquiera son modelos, son parches que se están haciendo. Así que creo que vamos a andar muy bien, y que el futuro presidente va a ser Javier Milei. Les recuerdo a la audiencia que con quien estamos hablando, que es un economista, doctor en economía, muy pero muy conocido por nosotros, hablamos siempre con él, el doctor Julio Moreno, es precandidato a diputado nacional, justamente en la lista en Salta que acompaña la candidatura presidencial de Javier Milei. Alfredo Olmedo lo dijo ayer en los medios nacionales, y ya, como digo, la primicia que nos había dado de esta dolarización de la campaña en Salta, nos dijo, desde Salta para la campaña de Milei nosotros vamos a aportar 2 diputados nacionales, y ayer lo repitió en los medios nacionales. Emilio Orozco y Julio Moreno, dijo Olmedo ayer, van a ser diputados nacionales. Bueno, esa es la expectativa. Yo espero que la gente nos acompañe. Nosotros vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer un bloque que vamos a trabajar con el cambio, con las propuestas obviamente de Javier Milei. Así que una de las cosas que, pero vuelvo a repetir, que a mí me motivó a que acepte este desafío, es que todos los cambios hay que hacerlos adentro de la política. Yo puedo cansarme de hablar, de decir de que esto está bien, esto está mal, pero los verdaderos cambios se hacen desde la política y adentro. Y hoy, lamentablemente, la política, los políticos están totalmente subvaluados, cuando en definitiva tendríamos que jerarquizar la actividad política en beneficio de toda la población. Así que hay que revertir esa imagen que todos tenemos de la clase política, que Milei le dice con justa razón de la casta política, ¿no? Así que, digamos, casta o clase, no son todos, pero lamentablemente esto nos han llevado al desquicio del país, y por supuesto de esta incertidumbre que tenemos. Exacto. La última consulta de un oyente que me parece que está, me parece buena la consulta, te la transmito, Julio. Dice, no entiendo por qué Olmedo va a hacer este sorteo diario de $100 a nivel nacional. ¿Por qué no es solamente para los que lo votamos a Milei y a él en Salta? Bueno, no te olvides que Milei y Alfredo son amigos. Alfredo tiene una proyección importantísima. Hoy en la caminata me llamó la atención la cantidad de gente que se acercó para saludarlo, para sacarse una foto. O sea, es un candidato con proyección nacional. No te olvides que él fue precandidato a presidente, y dentro de su precandidatura ya había anunciado a Milei como su próximo ministro de Economía. O sea, la proyección nacional que en este momento tiene Milei y la proyección que tiene Alfredo, creo que se complementan, así que no lo veo mal, a los efectos de que mucha gente querrá participar y necesita. Así que el candidato, que se llama Alfredo Olmedo del Parla Sur, tiene una proyección nacional muy importante y sigue vigente en la mayoría de los estratos de la sociedad, así que no me llama la atención, Daniel. Exacto. Lo último, y pregunto, ¿está previsto, ya quedan 3 semanas de campaña antes de las PASO,
¿Está prevista la presencia de Milei en Salta, Julio? Bueno, eso no te lo puedo garantizar, no te olvides que son muchísimas las provincias que tiene que visitar, claro. Así que no quiero ni adelantarte por sí o por no, pero obviamente eso se evaluará más adelante. Por de pronto no hay ninguna expectativa de decirte si viene Milei a reforzar la campaña o a apoyarnos a nosotros. Sería lo mejor que nos puede pasar, pero no te puedo garantizar, Daniel. Bien, perfecto. Doctor Julio Moreno, precandidato, economista, primero, nuestro consultor financiero económico de cabecera y precandidato a diputado nacional en estas PASO, en la lista que lo lleva como candidato a presidente a Javier Milei y a Alfredo Olmedo como candidato al Parlasur, precandidato a diputado nacional. Y Emilio Orozco también, candidato a Emilio Orozco, exacto, ella está en primer término, la actual concejal. Como siempre, Julito, gracias por la charla, por las explicaciones. Por supuesto que queda poco para las PASO. Volveremos a hablar exclusivamente de política para que nos cuente cómo está cerrando la campaña. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias, como siempre, Julio. Gracias, igualmente, Daniel. Saludos a vos, tu equipo y, por supuesto, a toda tu audiencia. Gracias.